Llegué temprano, mucho antes de lo que necesitaba. El lugar aún olía a flores frescas y a estrés de último minuto. El personal corría de un lado a otro colocando centros de mesa y revisando la mantelería, pero yo no los observaba. Mis ojos estaban puestos en el escenario, el lugar donde mi hermano pequeño estaría en unas pocas horas, casándose con el amor de su vida. Debería haber estado llena de emoción, pero algo no encajaba en mi pecho. Aún así, lo ignoré. Nervios, tal vez. Simplemente estaba emocionada. Había ayudado con todo, desde probar las muestras de pastel cuando él y su prometida estaban ocupados con el trabajo, hasta rediseñar su plano de asientos 2 veces cuando los invitados de último minuto confirmaban su asistencia. Me quedé despierta hasta tarde cosiendo paquetes de cintas para los recuerdos de la boda cuando el proveedor arruinó la entrega. Pagué la caligrafía de sus invitaciones en silencio sin quejarme, porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Mientras arreglaba una de las servilletas en una mesa, imaginé cómo sería el día, risas, baile, tal vez algunas lágrimas durante los discursos. Me pregunté si me mencionaría. No es que necesitara ser el centro de atención, Dios no, pero solo un pequeño agradecimiento. Algo que dijera, oye, te vi. Te aprecio. Eso habría sido suficiente. Incluso había rechazado una gran presentación de trabajo que coincidía con la cena de ensayo. Mi jefe estaba furioso, pero me dije a mí misma, esto es único en la vida. Mi hermano me necesita. Y en el fondo quería sentir que pertenecía, como si esta familia que siempre había cargado sobre mi espalda finalmente se diera la vuelta y me viera parada allí también. Las decoraciones eran perfectas. El menú planificado a medida con nuestras comidas favoritas parecía delicioso. Vi llegar primero a la familia de la novia, saludando a todos con sonrisas radiantes. Luego llegó la mía, nuestros padres, algunos primos, tías. Mi hermano ni siquiera miró a su alrededor para encontrarme. Pero de nuevo lo dejé pasar. Gran día. Muchas cosas sucediendo. Me vería pronto. Alisé mi vestido y sonreí a un invitado que pasaba. Hoy sería hermoso, me dije a mí misma. Hoy finalmente me sentiría parte de algo. No tenía idea de que al anochecer me sentiría más invisible que nunca. La ceremonia fue encantadora. Ella se veía impresionante. Él se veía nervioso pero feliz. Se intercambiaron votos. Se colocaron los anillos. Y el beso se ganó una ronda de aplausos que resonó por el viñedo. Yo también aplaudí sonriendo, fingiendo que todo se sentía tan perfecto como parecía. Pero algo había empezado a molestarme. Algo pequeño al principio, como un hilo suelto que no puedes ubicar. Después de la ceremonia, el fotógrafo comenzó a dirigir las fotos familiares. Bien, primero tomaremos a la familia inmediata, dijo saludando a todos. Di un paso al frente, pero el fotógrafo me miró sin verme. Mi mamá condujo a mi hermano, su novia y sus padres a sus posiciones. Luego vinieron los padrinos de boda, las damas de honor, los primos. Incluso a nuestra prima segunda Sara, que voló desde otro estado, le pidieron que se uniera a una foto grupal. A mí nadie dijo mi nombre. Nadie me miró. Me quedé torpemente a un lado, esperando. Tal vez estaban guardando una especial para los hermanos. Tenía que ser eso. Pero nunca llegó. El fotógrafo siguió tomando fotos y luego comenzó a empacar. Mi pecho se oprimió. Me acerqué a mi madre, tratando de mantener mi voz ligera. Oye, ¿había una foto con los hermanos? Me dedicó una sonrisa confusa. Oh cariño, creo que simplemente se quedaron sin tiempo. No te preocupes. Pero no se quedaron sin tiempo. Tomaron más de 100 fotos. Más tarde, durante los discursos, contuve la respiración cuando mi hermano tomó el micrófono. Agradeció a sus nuevos suegros, a su mejor amigo de la infancia, incluso a un compañero de trabajo que lo ayudó con los planes de la luna de miel. Mencionó haber crecido con un apoyo inquebrantable, y me incliné, segura de que era mi turno. Pero luego miró a nuestros padres y sonrió. Ustedes también me lo dieron todo. Me enseñaron cómo se ve el amor verdadero. Eso fue todo. Ni una mención de mí. Ni una palabra. Ni siquiera una mirada. Me ardía la garganta. Me reí suavemente en mi copa de champán, fingiendo que no estaba conteniendo la respiración, fingiendo que no importaba. Pero por dentro lo sentí. Ese lento y silencioso resquebrajamiento, como si de alguna manera hubiera muerto en su memoria. Y nadie me lo dijo. No solo me habían olvidado. Me habían borrado como si nunca hubiera importado para empezar. Y en ese momento, rodeada de luces brillantes y aplausos educados, comencé a preguntarme si me había estado engañando a mí misma todo el tiempo.
Esperé hasta que la pista de baile se llenara y las luces se atenuaran un poco, proyectando suaves sombras doradas sobre las mesas. Necesitaba saber. Necesitaba entender por qué. Tal vez fue un descuido. Tal vez el estrés le había hecho olvidar. Eso es lo que me dije a mí misma mientras me abría paso hacia él, zigzagueando entre invitados que reían y copas que tintineaban. Estaba parado cerca del bar bebiendo algo oscuro, su nueva esposa a su lado. Esperé a que ella se diera la vuelta y luego me acerqué en silencio. Hola, dije forzando una sonrisa. Él se giró, sorprendido. Vacilé. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Él asintió y me siguió unos pasos lejos de la multitud. Todavía podía escuchar la música resonando detrás de nosotros, pero se sentía distante, apagada, como si estuviera bajo el agua. Yo solo comencé tragando saliva. Noté que no estaba en las fotos familiares ni me mencionaste en tu discurso. Y no quiero que esto se trate de mí, de verdad, pero me dolió. He estado aquí para todo. Ayudé con la boda, la planificación, las facturas. Su expresión no cambió, solo esa mirada distante e ilegible. Continué, esperando que algo hiciera clic en su cabeza. Sabes, tuve que rechazar una reunión muy importante para estar aquí este fin de semana. He hecho todo lo posible para apoyarte. Me miró fijamente por un momento demasiado largo. Luego se encogió de hombros. Honestamente, dijo con voz apagada, este día no es para personas que nunca nos hicieron sentir orgullosos. Las palabras me golpearon como agua helada por la espalda. Parpadeé sin estar segura de haberlo escuchado bien. ¿Qué? Respiré. Él no se inmutó. Siempre has sido la rara. Haces lo tuyo, te mantienes al margen y sinceramente nunca has encajado en el molde. Te mudaste apenas vienes y cuando lo haces, actúas como si nos estuvieras haciendo un favor. Sentí que el suelo se inclinaba debajo de mí. Mi pecho se oprimió. Encajar en el molde, repetí. Te he sacado del apuro con el alquiler 2 veces. Me quedé despierta toda la noche editando tu currículum cuando te despidieron. He dado y nunca he pedido nada a cambio. Él se burló levemente. Bueno, gracias, supongo. Pero hoy no se trata de ti. Se trata de la familia. Lo miré atónita. Y yo no soy eso. Él no respondió. Mis manos temblaban, pero asentí. Era todo lo que podía hacer. Sin lágrimas, sin más palabras. Está bien, susurré. Entendido. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi mesa junto a la salida, mi corazón latiendo tan fuerte que ahogaba la música. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No con ira ni siquiera con tristeza, solo con finalidad. Él dejó en claro que yo no pertenecía allí. Así que decidí en ese momento que tampoco fingiría más. Mientras estaba sentada en mi mesa cerca de la salida, mirando fijamente las burbujas de champán en mi copa, la música se desvaneció en un ruido de fondo. Las palabras de mi hermano aún resonaban en mi cabeza, personas que nunca nos hicieron sentir orgullosos. Quería reír, no porque fuera gracioso, sino porque era tan salvajemente falso que casi se sentía como una broma cruel. No conocían los recuerdos que llevaba. Aquellos por los que nunca pedí crédito. No sabían que cuando éramos niños y él rompió el costoso reloj de papá, les dije que había sido yo. Soporté el castigo, los gritos, el silencio helado durante una semana porque él tenía miedo. Solo era un niño. Y pensé que eso es lo que hacen las hermanas mayores. No sabían que durante la universidad, cuando estaba reprobando su clase de matemáticas y aterrorizado de perder su beca, me quedé despierta noches enteras ayudándolo a estudiar, reescribiendo notas, dándole clases particulares, incluso cuando yo tenía mis propios exámenes finales. Me salté fiestas, renuncié a un viaje de vacaciones de primavera, todo para que él pudiera aprobar. No sabían que cuando perdió su trabajo a los 25 años y regresó a casa sin nada, en silencio envié dinero a nuestros padres todos los meses para cubrir las facturas adicionales. Les dije que fingieran que era idea suya, para proteger su orgullo. Y cuando comenzó ese negocio secundario vendiendo impresiones de arte, yo fui su primera compradora. Creé cuentas falsas solo para aumentar sus reseñas. Y tal vez lo que más duele, renuncié a la escuela de posgrado en otra ciudad porque mamá lloró por perder el pegamento de la familia. Me quedé. Me conformé con un trabajo que no amaba solo para mantener la paz, solo para estar cerca. Lo hice todo sin expectativas. Sin medallas, sin aplausos, ni siquiera reconocimiento. No lo necesitaba. Pero que me llamaran una decepción, que me dijeran que no los hacía sentir orgullosos, eso rompió algo sagrado. No tenían idea de cuántas veces me había puesto en último lugar.
Cuántas puertas cerré silenciosamente a mi propio futuro pensando que estaba ayudando a construir algo que importaba, algo en lo que todos pudiéramos estar juntos. Pero la verdad era que estaba construyendo una casa que solo tenía una puerta cerrada con llave, y yo siempre estaba del otro lado. Y ahora la habían cerrado para siempre. Me quedé allí sentada sola en la mesa junto a la salida, la habitación llena de risas, charlas y el tintineo de vasos. Se sentía como si todo el mundo estuviera celebrando y yo fuera una extraña mirando desde detrás de una ventana empañada. Mis manos estaban frías. Todavía podía escuchar el débil zumbido de la música, pero no me llegaba. Estaba en mi propia burbuja, un lugar donde las palabras de mi hermano se repetían una y otra vez, cortando más profundamente cada vez. Este día no es para personas que nunca nos hicieron sentir orgullosos. Era como si los cimientos mismos de todo lo que había creído sobre la familia se hubieran derrumbado, y me hubieran dejado parada en las ruinas, sin saber qué hacer a continuación. Quería gritar. Quería correr. ¿Pero de qué serviría? Ya había intentado encajar, ser la buena hermana, hacer lo correcto. Pero nada de eso importaba. Nada de eso había importado nunca. El silencio a mi alrededor se sentía sofocante, el murmullo del evento ahora distante. Ni siquiera podía obligarme a mirar la pista de baile, donde las parejas giraban con alegría. En cambio, me quedé mirando el champán intacto en mi copa, las burbujas subiendo, estallando con un pequeño silbido. Quería dejar caer la copa al suelo, romperla y dejar que el sonido llenara el espacio. Pero no lo hice. Y entonces, como una quemadura lenta, algo cambió dentro de mí. La punzada silenciosa de la traición se transformó en algo más fuerte, una comprensión, una semilla plantada en lo profundo de la tierra de mi corazón que había estado esperando este momento para florecer. Ya no iba a quedarme sentada en silencio. No iba a dejar que me olvidaran de nuevo. Si querían borrarme, bien. Pero dejaría una marca tan duradera que nunca podrían deshacerse de ella. Me aseguraría de eso. Mis dedos se apretaron alrededor del tallo de la copa y me puse de pie. El suelo bajo mis pies parecía vibrar con una nueva energía. No era invisible. Ya no. Esto no se trataba solo de lo que me habían robado. Se trataba del poder que ahora tenía. El poder de tomar el control. Y sabía exactamente qué hacer. Dejé la mesa sin mirar atrás. Mis movimientos eran deliberados, controlados. Todo estaba tranquilo a pesar del caos a mi alrededor. La boda seguía en pleno apogeo. Los invitados bailaban, reían, perdidos en la celebración, pero yo ya no era parte de ella. No de ninguna manera que importara. Salí al aire fresco de la noche, el débil zumbido de la fiesta amortiguado detrás de mí. Mi teléfono estaba en mi mano antes de que me diera cuenta, mis dedos se movían con un propósito que no podía explicar del todo. El número de la empresa de catering ya estaba guardado en mis contactos. Me había asegurado de eso antes, cuando estaba ayudando a organizar todo. Miré la pantalla a mi pulgar sobrevolando el botón de llamada por un momento como si la decisión aún no se hubiera asentado por completo dentro de mí. Pero lo había hecho. No iba a echarme atrás ahora. El timbre del otro lado se sentía demasiado fuerte, demasiado agudo. Resonó en mis oídos como un reloj que hacía tic-tac, contando los momentos finales de la decisión que acababa de tomar. Se sentía como 100 voces gritándome que me detuviera, diciéndome que estaba exagerando, que no había necesidad de llevar las cosas tan lejos. Pero la voz dentro de mí, la voz que había sido silenciada durante años, era más fuerte ahora. Buenas noches, respondió una voz. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré hondo. Necesito cancelar el pago final de la boda. La mujer al otro lado hizo una pausa. Lo siento. ¿Podría aclarar? ¿Desea cancelar? Yo dejé la pregunta en el aire por un momento, mis dedos golpeando ligeramente el costado del teléfono. Una parte de mí quería dudar, pensarlo bien, pero no podía. Estaba cansada de pensar. Cansada de ser la buena hermana, la que siempre ayudaba. La que se desvivió por personas que ni siquiera me mostraban la más mínima gratitud. Sí, dije, mi voz firme a pesar del caos que se acumulaba dentro de mí. Quiero cancelar el pago final. No quiero que se entregue nada de la comida. Podía escucharla escribiendo al otro lado. ¿Está segura, señora? Ya hemos preparado. Estoy segura, la interrumpí suavemente. Cancélelo todo. Hubo una larga pausa, y pude sentir su confusión a través del teléfono, pero no me importó. No más dudas. No más explicaciones. Había terminado de intentar ser la persona en la que todos podían confiar solo para ser pasada por alto cuando importaba.
También necesitaré cambiar la información de contacto para cualquier correspondencia futura, añadí, mi voz aún más firme. Asegúrese de que el pago no se realice. Otro silencio. Luego ella simplemente respondió, entendido, señora. Me encargaré de eso de inmediato. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir nada más. El aire nocturno se sentía más frío ahora, pero había una calidez extendiéndose dentro de mí, una sensación de poder, por pequeña que fuera. No había gritado. No había peleado. Simplemente había actuado. Y en esa decisión simple y silenciosa, acababa de dar el primer paso para hacerles darse cuenta de lo que se sentía ser olvidado. Los primeros minutos estuvieron llenos de confusión. Los invitados se miraban entre sí, preguntándose si la demora era solo un contratiempo temporal. El aire todavía estaba cargado de risas, la gente bebiendo, charlando, pero había una tensión subyacente que no había estado allí antes. ¿No se supone que ya deberían servir el primer plato?, preguntó alguien, mirando las mesas vacías. Las bandejas de plata que una vez habían brillado con anticipación ahora estaban quietas, intactas. El tintineo de vasos parecía más fuerte ahora, las conversaciones un poco más tensas. Me senté en mi rincón tranquilo, justo fuera del alcance de las luces del salón de baile, viendo cómo se desarrollaba todo. No tuve que decir una palabra. Sin explicaciones, sin confrontaciones dramáticas. Todo estaba sucediendo sin que yo necesitara mover un dedo. Entonces lo vi, el novio, mi hermano, de pie en el otro extremo de la habitación. Parecía que estaba a punto de estallar. Tenía la mandíbula apretada, los ojos recorriendo la multitud como si estuviera buscando a alguien a quien culpar. ¿Dónde está la comida?, murmuró por lo bajo, caminando apresuradamente hacia el gerente de catering. Podía escuchar el pánico en su voz incluso desde el otro lado de la habitación. ¿Por qué no sale nada? El gerente, sudando bajo la presión, se apresuró a explicar, ha habido un retraso, señor. La entrega no. Mi hermano lo interrumpió, su voz elevándose ligeramente. Este es el primer plato. ¿Por qué estamos esperando? Ya debería haber estado aquí. ¿Qué demonios está pasando? No necesitaba estar cerca para escuchar la tensión en sus palabras. Los invitados estaban empezando a darse cuenta ahora, sus conversaciones se detenían. Algunas personas se movían nerviosas en sus asientos. Otros intercambiaban miradas incómodas. Era imposible ignorar la creciente incomodidad. Los susurros comenzaron a flotar por la habitación. Tal vez hay un problema con la cocina. ¿No debería el planificador de bodas haber confirmado que todo estaba listo? Los camareros corrían ahora, con las caras enrojecidas por la vergüenza. Revisaron sus teléfonos, murmuraron entre ellos, pero la comida nunca llegó, ni siquiera los aperitivos. Entonces la familia, sintiendo la inquietud, comenzó a desmoronarse a su manera. Mis padres estaban de repente de pie, caminando buscando respuestas, ofreciendo explicaciones que eran poco entusiastas en el mejor de los casos. Mi madre le lanzó una mirada nerviosa a mi hermano, que se estaba poniendo visiblemente más ansioso. La habitación se estaba llenando de una tensión extraña e incómoda. Cada minuto parecía una hora. Y a pesar de todo, yo simplemente me quedé sentada allí, observando. La satisfacción que burbujeaba dentro de mí no era ruidosa ni dramática. Era silenciosa, calculada. Por una vez, no tuve que justificar mis acciones. La realidad de la situación hablaba más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. El novio, ahora visiblemente nervioso, se apresuró a regresar a la mesa principal, escaneando a la multitud como si esperara que alguien diera un paso al frente y solucionara este desastre, pero nadie lo hizo. Lo miré una vez más, notando lo desesperado que parecía. Su sonrisa de recién casado se había desvanecido, y todo lo que quedaba era la verdad. Este día, el que había hecho todo sobre las apariencias, ahora se estaba desmoronando frente a él. Nadie sabía lo que estaba pasando. No realmente. Pero yo lo sabía. Y por una vez no me importó explicarlo. La habitación todavía estaba en caos. La crisis alimentaria había alcanzado su punto máximo y los susurros se habían convertido en conversaciones en voz alta. Mi hermano estaba tratando sin éxito de poner buena cara, tratando de complacer a los invitados, ofreciéndoles bebidas y excusas. Pero estaba claro que la magia del día de su boda se estaba deshaciendo. Los invitados ahora miraban las mesas vacías con torpeza, tratando de sacar lo mejor de la situación. Algunos miraron al novio, otros al equipo de catering, y luego, como atraídos por una fuerza invisible, sus ojos se dirigieron lentamente hacia mí. Yo seguía sentada junto a la salida, observándolo todo con tranquila indiferencia, el peso de la situación asentándose cómodamente en la boca del estómago.
El mundo ahora estaba volviendo su atención hacia mí de una manera que no había anticipado. Al principio había sido una presencia silenciosa, desapercibida en el rincón, pero a medida que avanzaba la noche me convertí en el sutil centro de la tormenta. La verdad, tácita pero innegable, estaba escrita en sus rostros. Mi ausencia en los discursos, mi exclusión de las fotos, esas cosas habían vuelto para atormentarlos. No pasó mucho tiempo antes de que mi hermano, con los ojos frenéticos por la frustración, se acercara a mí. Se detuvo frente a mi mesa, su postura tensa, su mirada cambiando de las mesas vacías a mi rostro tranquilo. Abrió la boca para hablar, pero sus palabras flaquearon. Ya no podía comprender qué decir. Todas sus frases ensayadas sobre gratitud y familia, sobre cómo se suponía que hoy sería perfecto, ahora se sentían vacías. Pude ver la comprensión en sus ojos, y le dolió más que cualquier palabra dura que yo pudiera haberle lanzado. Tú empezó, luego hizo una pausa, su voz quebrándose. ¿Por qué harías esto? Ya no había ira en mí. Solo una calma silenciosa y constante que había crecido dentro de mí en las últimas horas. No necesitaba gritar, no necesitaba explicar. Él había tomado su decisión hacía mucho tiempo, y ahora tenía que vivir con ella. Lo miré sosteniendo su mirada sin pestañear, y negué lentamente con la cabeza. No puedes preguntar eso ahora, dije, mi voz baja pero resuelta. No después de todo. La culpa comenzó a asomarse en sus ojos, pero ya no importaba. Yo no era la persona que necesitaba ser arreglada. Yo no era la que se había dejado olvidar. El peso de su arrepentimiento se cernía sobre él, pero no me pertenecía. Me levanté con gracia, sin una pizca de amargura. Mis ojos se encontraron con los de las personas que todavía me miraban, y por un breve momento no quedó nada que demostrar, no había palabras que decir, no había justificaciones que hacer. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir sin una sola palabra. Mis acciones habían hablado por sí solas. Eché un último vistazo a mi hermano, el hombre que una vez amé con todo mi corazón, el hombre que había significado el mundo para mí. Ahora era solo otra figura en una habitación llena de personas que no podían ver lo que estaba justo enfrente de ellos. Sin otra mirada, me di la vuelta y caminé hacia la salida. No necesitaba que nadie me siguiera. No necesitaba sus disculpas ni sus ojos llenos de culpa. Había hecho las paces. La noche ya no era mía. Pero sabía una cosa con seguridad, su día se había convertido en el mío.